Bienvenidos todos al cuarto encuentro sincrónico de nuestro curso, Análisis y Especificación de Requerimientos. Por favor, confirmen si miran mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces miren, ya hemos avanzado un poco más de la mitad del curso. ¿Sí? Nos faltan la fase 4, que es donde vamos a estudiar la especificación de requerimientos, y la fase 5, que es la actividad final. Entonces, hemos hecho todo un recorrido, ¿no? Comenzando por el análisis del dominio del problema, analizando el contexto, representándolo mediante un diagrama, identificando participantes, conocimos las técnicas de licitación de requerimientos, planificamos cómo utilizarlas y luego las utilizamos y obtuvimos información para definir nuestros requerimientos. ¿Sí? Esta fase del proceso de construcción de software consiste en eso, en conocer el terreno en el que vamos a trabajar, conocer al cliente, a los interesados en el programa, a los usuarios y obtener información de ellos, ¿cierto? Poder identificar los objetivos del sistema, las necesidades de los usuarios, las condiciones en las que va a trabajar el programa, etcétera. La información que obtenemos mediante la aplicación de diferentes técnicas a los participantes, dígase usted a los usuarios, al cliente y a otras personas que pueden brindarnos información sobre el tema, es variada. ¿Sí? Nos pueden hablar de cosas diferentes a las que nosotros queremos conocer y pueden dar muchos rodeos sobre la información que estamos preguntando. Por eso es que es importante analizar esa información, procesarla, clasificarla y luego quitar el ruido, quitar la información que no necesitamos y dejar la que sí necesitamos, que es la que está relacionada con el software que vamos a desarrollar, tanto con sus objetivos como con sus requerimientos. Sí, les decía en la reunión anterior, los analistas o los ingenieros de sistemas no podemos inventarnos los requerimientos, tenemos que indagarlos, tenemos que obtenerlos a partir de la información que nos dan los interesados. ¿Sí? Lo que sí nos corresponde a nosotros es ayudarles a los usuarios y a los interesados y al cliente a organizar sus ideas, a identificar sus necesidades, a expresar lo que el software debe hacer, lo que ellos quieren que el software haga. ¿Sí? Y para eso es que tenemos la metodología de licitación de requerimientos, que luego nos lleva a identificar los requerimientos y luego a especificar los requerimientos. En esta cuarta fase de nuestro curso vamos a hablar sobre la especificación de requerimientos. ¿Y en qué consiste la especificación de requerimientos? En expresar los requerimientos de una forma técnica, concreta, precisa, que además de ser entendible para el cliente y los usuarios, sea adecuada para el equipo de desarrolladores. ¿Sí? Necesitamos que las personas que van a participar en lo que sigue del proceso de construcción de software puedan comprender fácilmente y sin ambigüedades, sin equivocaciones, lo que se ha establecido en la primera fase, es decir, en la fase de especificación de requerimientos o lo que también se le llama ingeniería de requerimientos. Entonces, todo este trabajo que hemos hecho nos lleva a la elaboración de un documento. A ese documento se le llama el documento de especificación de requerimientos del software o sencillamente especificación de requerimientos del software. Sí, es un documento bien estructurado, bien organizado, donde se expresan los requerimientos de forma clara, de forma precisa, de tal manera que se les pueda hacer seguimiento a través de todo el proceso y que al final se pueda verificar si se cumplieron o no, porque los requerimientos se tienen que cumplir. ¿Sí? No se escriben
solamente por escribirlos. Los requerimientos son un contrato, son un compromiso con el cliente. Por eso es que también hay que validarlos. Bien, entonces los requerimientos deben cumplir un conjunto de características. ¿Sí? Ya tanto como el documento como cada uno de ellos deben cumplir estas características de calidad, que son las que nos permiten saber si estamos haciendo bien la especificación de requerimientos. Entonces, la primera, los requerimientos tienen que ser cohesivos. ¿Qué significa eso? Que un requerimiento se refiere solamente a una función o a una característica o a una restricción del sistema, no a un conjunto de ellos. Nuestros requerimientos tienen que ser específicos, concretos, ¿sí? No ser ambiguos, no pueden hablar de muchas cosas, sino que tienen que establecer una función o una característica o una regla que el sistema debe cumplir. Pero a la vez deben cumplir con otra característica, que es la de ser completo. Es decir, que aunque trata solamente una función o una característica del sistema, debe tener la información completa sobre esa característica o sobre esa función, de tal manera que se comprenda bien qué es lo que el software debe hacer o qué es lo que el software debe tener, y que solamente esté definido en una parte. ¿Sí? Debe toda la información necesaria para cumplir con ese requerimiento en una sola parte, en una sola definición. Que cuando yo leo un requerimiento no necesito ir a buscar información páginas atrás o páginas adelante en el documento, sino que allí debe estar todo lo que yo necesito saber sobre esa función o sobre esa tarea que el software debe realizar. Eso es la característica de que un requerimiento sea completo. ¿Sí? Los requerimientos tienen que ser consistentes. ¿Qué significa eso? Miren, que si nosotros hemos identificado unos objetivos para el sistema, todos y cada uno de los requerimientos deben enfocarse a la consecución de esos objetivos o deben estar articulados con alguno de esos objetivos que hemos establecido para el sistema. No pueden alejarse de los objetivos, porque si se alejan ya no son consistentes, ya no estarían contribuyendo al logro de los objetivos. Entonces, cada requerimiento debe estar relacionado con los objetivos y a su vez con otros requerimientos. El hecho de que se alineen con los objetivos, pues significa que todos los requerimientos van a estar mirando en la misma dirección, ¿cierto? Entonces, no va a haber problema de que los requerimientos no estén relacionados. Todos van a estar de alguna manera unidos para alcanzar los objetivos del sistema. Y no se puede admitir que haya contrariedades o contradicciones en los requerimientos. No puede ser que uno diga el sistema funciona en sistema operativo Windows y el otro diga el sistema corre en sistema operativo Linux, ¿cierto? Porque allí habría una disparidad, una inconformidad. Entonces se debe evitar que un mismo requerimiento, una misma condición, una misma situación se mencione o se defina en dos partes diferentes, porque allí sí podríamos tener cosas distintas en cada lugar. Pero como solamente se escribe una vez con la información completa, ¿cierto? Entonces no va a haber problema. El requerimiento tiene que ser correcto, ¿sí? Eso significa que debe corresponder a las necesidades que tiene la organización o la empresa o el cliente. ¿Sí? No podemos tener requerimientos porque nosotros los queremos incluir, porque nos gustan o porque algún usuario tiene sus preferencias, pero que están alejados de las necesidades de la empresa. ¿Sí? Es decir, de nada sirve correr si vamos en la dirección equivocada. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que vamos en la dirección correcta. Por eso, todos los requerimientos deben ser coherentes con los objetivos y deben ser correctos en la medida en que responden a las necesidades de la empresa o del negocio. Deben ser actualizados. ¿Sí? Los requerimientos no son estáticos, los requerimientos cambian, se actualizan, porque las necesidades de la empresa o del cliente pueden cambiar. Si nuestro software es pequeño y lo hacemos en cuestión de semanas, pues no hay tiempo para que cambien. Pero si nuestro proyecto toma varios meses, porque es un proyecto grande, entonces en el transcurso del tiempo que nos tarda desarrollar el sistema,
algunas cosas pueden cambiar en la empresa, ¿sí? O en el negocio, o las necesidades de los usuarios pueden cambiar. Entonces debemos estar atentos y hacer los cambios que correspondan en los requerimientos según cambian las situaciones de la empresa o del contexto en el cual vamos a aplicar el software, ¿sí? Cambian las necesidades de los usuarios o del cliente, los requerimientos tienen que cambiar también porque deben reflejar las necesidades actuales, las necesidades vigentes. De nada sirve que usted me haga un software muy bonito, pero lo que hace es lo que hacíamos el año pasado y lo que hacemos ahora no lo cubre. ¿Cierto? ¿Por qué no lo cubre? Porque el análisis de requerimientos lo hicimos el año pasado. Pero resulta que si desde el momento en que hacemos el análisis de requerimientos hasta el momento en que el software se codifica, se implementa en un lenguaje de programación, han ocurrido cambios, pues se tiene que actualizar el documento de especificación de requerimientos antes de escribir el código, ¿cierto? O incluso después, si uno mira que hay cosas que han cambiado, pues el software tiene que ser modificado para que realmente satisfaga las necesidades de sus usuarios y las necesidades actuales, no las necesidades que tenían en un tiempo anterior. Otra característica de los requerimientos es que tienen que ser factibles. ¿Sí? En otro encuentro les decía que los usuarios pueden solicitar cosas exageradas, ¿sí? Cosas que no les podemos ofrecer dentro del tiempo y del presupuesto del proyecto. Entonces, por eso es que nosotros seleccionamos los requerimientos. De toda la información que obtenemos, vamos a seleccionar aquellos requerimientos que sí podemos cumplir y que sí podemos desarrollar dentro de las limitantes que el proyecto tenga. Entonces, si yo tengo un proyecto que debe ser entregado en un año, pues obviamente todos los requerimientos deben poder cumplirse en ese año y no puedo tener requerimientos que sobrepasen ese límite, ¿cierto? Los límites en cuanto a tiempo, los límites en cuanto a costo, los límites en cuanto a tecnología, los límites en cuanto a talento humano. Entonces se tienen que filtrar los requerimientos solamente aquellos que sí se pueden cumplir, que sí se pueden alcanzar. Por otra parte, un requerimiento debe ser no ambiguo. Eso significa que cualquier persona que lea la descripción del requerimiento debe entenderlo de la misma manera. Todas las personas que trabajan en el proyecto y que hacen uso de la especificación de requerimientos deben formarse una misma interpretación sobre cada uno de los requerimientos, ¿cierto? No ambiguo. Lo contrario es que fuera ambiguo, es decir, que una persona lo entienda de una manera, que otra persona lo entienda de otra, y entonces no se van a poner de acuerdo. Y el producto va a ser algo raro, ¿sí? Porque cada uno hace las cosas como las entiende. Entonces todos tenemos que entender de igual manera los requerimientos, por eso se deben expresar de una forma muy concreta, muy precisa, donde no haya lugar a la ambigüedad, ¿sí? Por otra parte, los requerimientos deben ser susceptibles de validación. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos poder hacer pruebas para verificar que los requerimientos están en el producto terminado y que además son satisfactorios, ¿sí? Entonces el requerimiento se debe redactar, se debe escribir de tal manera que cuando el producto esté terminado, nosotros podamos comprobar si el requerimiento está allí. Y los requerimientos siempre tienen que tener un efecto apreciable, un efecto visible, algo que se note en el software, ¿cierto? Algo que se pueda comprobar, que se pueda verificar y que preste alguna utilidad al cliente. Bien, eso en cuanto a las características de los requerimientos. ¿Sí? Por otra parte, tenemos los casos de uso. Hablamos de los casos de uso como una técnica de recolección de información porque nos permite hablar sobre las funciones que el sistema realiza. Pues bien, los casos de uso son una técnica muy importante para especificar los requerimientos, porque los casos de uso nos permiten describir paso a paso, de forma detallada, lo que el usuario y el software hacen cuando están realizando una tarea. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso es una descripción de la interacción entre el sistema y un actor, la cual va a producir un resultado que es apreciable para el segundo, es decir, para el actor. Eso es un caso de uso.
la descripción de una interacción entre el sistema y un actor, que puede ser un usuario, ¿sí? Paso a paso, lo que esa interacción conlleva y el resultado que se obtiene. Siempre los casos de uso se hacen para obtener un resultado. Entonces describen qué hace el programa y qué hace el actor, ¿sí? La secuencia de actividades cuando se busca un resultado, cuando se quiere realizar una acción que genere un resultado. Los casos de uso describen de forma detallada la interacción, lo que el sistema hace, ¿cierto? Es un paso a paso. Incluso puede haber eh, actividades alternas. ¿Y eso a qué se refiere? Mire, resulta que el caso de uso en su desarrollo normal puede estar condicionado a ciertas situaciones. Y cuando una situación no se cumple, pues hay que seguir un camino alternativo, ¿cierto? Por ejemplo, miren, si usted va al cajero, ¿sí? El caso de uso define lo que usted hace cuando va al cajero a retirar dinero. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted se olvida la contraseña? ¿Y qué pasa si usted se olvida la contraseña y le da 3 veces una contraseña incorrecta? ¿Sí? Va a haber una acción alterna, diferente a la que usted quería, y es que su cuenta se va a bloquear. ¿Sí? Entonces, los casos de uso tienen tanto el curso normal de acciones para conseguir un resultado, como el curso alterno cuando hay cosas que no se realizan de la forma esperada, cuando hay condiciones que no se cumplen, cuando hay situaciones inesperadas que se presentan. Bien, y tenemos que hablar también de las herramientas de gestión de requerimientos. ¿Sí? Hasta ahora ya sabemos qué es un requerimiento, sabemos que hay técnicas para identificarlos, sabemos cuál es el proceso para obtener la información, qué hacemos con la información obtenida, y ahora sabemos que los requerimientos se tienen que especificar de manera que cumplan un conjunto de condiciones y que además los requerimientos funcionales deben contar con un caso de uso. Había olvidado mencionarlo. Eh, los casos de uso se utilizan para describir los requerimientos funcionales. Los otros tipos de requerimientos no necesitan casos de uso porque no realizan una función paso a paso. Entonces, hablemos de herramientas. Miren, hay herramientas de todo tipo. Hay herramientas propietario, hay herramientas de software libre, hay herramientas que funcionan en línea, hay herramientas que se instalan en el equipo, que se llaman herramientas de escritorio, ¿cierto? Hay herramientas para gestionar los requerimientos, hay herramientas para modelar artefactos, ¿sí? Como los casos de uso, los diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, lo que usted quiera. Entonces, hay mucho software. La primera clasificación que tenemos que tener en cuenta es la del software propietario y el software libre. El software propietario, si usted lo quiere utilizar, pues debe adquirir una licencia. Hay programas que tienen licencias de alto costo y otras de bajo costo. Hay algunas que le cobran por año, otras que le cobran por mes, etc. Y por otra parte tenemos el software libre, herramientas que se pueden utilizar libremente sin necesidad de pagar licencias, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que las herramientas, aunque sean libres, pueden tener ciertas condiciones. Por ejemplo, puede ser que sean libres para un uso educativo, pero que no esté permitida la explotación comercial, por ejemplo. ¿Cierto? Eso significa que si yo necesito el software para hacer una tarea en mi carrera de ingeniería de sistemas, lo puedo utilizar. Si yo soy el profesor y necesito el software para enseñar, lo puedo utilizar. Pero si yo tengo una empresa de construcción de software, pues ya no puedo utilizarlo porque no se puede explotar. Entonces siempre hay que tener en cuenta qué tipo de licencias que tienen las herramientas, ¿cierto? Hay algunos programas que tienen licencias, perdón, que tienen versiones de uso gratuito, por lo general se llaman community, ¿sí? Y las versiones completas que hay que pagar, donde las versiones libres pues no tienen toda la funcionalidad de la herramienta, tienen sus limitaciones. Y si usted quiere hacer uso de todas las funciones, le vamos a pedir que adquiera su licencia. Entonces, tenemos que conocer las herramientas y aprender a utilizarlas.
Usted puede llevar a cabo la especificación de requerimientos de forma manual, utilizando un procesador de texto o una hoja de cálculo. Eso se puede hacer. Incluso lo puede hacer a mano en su cuaderno. Claro, si usted va a participar en un proyecto de construcción de software con un equipo de desarrolladores y con un cliente que va a invertir una buena cantidad de dinero en su producto, no le va a poder llevar el análisis de requerimientos en un cuaderno, ¿verdad? Pero sí lo podría hacer en Word, lo podría hacer en Excel o combinando las dos herramientas, etcétera. Sin embargo, miren, el hacer el trabajo manual pues tiene sus desventajas. ¿Sí? Le va a tomar más tiempo. Puede usted cometer más errores y va a tener menos control sobre los requerimientos. Que si usted utiliza una herramienta que ha sido creada especialmente para la gestión de requerimientos o para la diagramación, pues usted agiliza el proceso, lo puede hacer más rápido, lo puede hacer más fácil, ¿cierto? La información va a estar organizada allí disponible para que usted la actualice, para que desarrolle cualquier tarea, para que la comparta, etcétera. Usted puede ingresar fácilmente al programa, recuperar la información, adicionar información, actualizar, ¿sí? Consultar lo que usted quiera. Entonces, las herramientas le van a facilitar el trabajo y le van a permitir otro tipo de funciones. Por ejemplo, generar reportes cuando usted los necesite para quien los necesite. ¿Sí? Hacer la trazabilidad de los requerimientos. Eso es parte de la gestión de los requerimientos. Incluso algunas traen la última fase que es la verificación de los requerimientos. ¿Sí? Yo les voy a presentar o les voy a mencionar dos herramientas, pero no son las únicas. ¿Sí? Una herramienta para gestión de requerimientos se llama REM. ¿Sí? Fue desarrollada en la Universidad de Sevilla. Tiene un propósito educativo. Es muy fácil de entender, les permite incluir todos los elementos necesarios en una especificación de requerimientos. Si ustedes de pronto ya leyeron la guía de componente práctico, allí se habla de esta herramienta. Pero no es la única, hay más. Hay otras herramientas que se pueden instalar en su equipo y hay herramientas que funcionan en línea. Una vez que usted tenga claro en qué consiste la especificación de requerimientos, usted puede identificar herramientas que son de utilidad. Y tenemos también una herramienta para diagramación, ¿sí? Que yo les recomiendo utilizar DIA. Así se llama la herramienta, DIA. Es una herramienta para crear diagramas de todo tipo, ¿sí? Tiene una cantidad enorme de posibilidades de crear diagramas. Entonces ustedes pueden descargarla, es software libre, también se descarga y se instala. Hay versión para Windows, hay versión para Linux, usted la instala y la empieza a utilizar. No tiene ningún problema. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de utilización de REM, que es la herramienta más compleja, pero también les voy a mostrar la interfaz de la herramienta DIA. Voy a comenzar con la herramienta DIA, ¿cierto? Porque esta la tengo aquí instalada en mi equipo con Linux, mientras que para REM tengo que irme por el sistema operativo Windows, sé que voy a tener que salir y volver a ingresar. Muy bien, allí deben tener ustedes mi pantalla de la herramienta DIA. ¿Listo? Miren, es una herramienta de diagramación y es muy versátil. A mí me parece que con esto uno puede hacer de todo. Allí a primera vista ustedes tienen su menú, ¿cierto? Con las opciones normales de menú. Y tienen en la parte de arriba un conjunto de herramientas básicas. Por ejemplo, la T que les permite entrar texto, tiene aquí para colocar cuadros, ¿cierto? Para hacer elipses, para hacer polígonos que no necesariamente son cuadrados. Tienen para hacer polígonos a mano alzada, para hacer líneas rectas, líneas curvas. En fin, aquí tienen para hacer de todo. Sin embargo, la parte interesante está aquí abajo en esta ventana. Si aquí, miren que
ustedes pueden escoger el tipo de diagrama que necesitan. Y cuando ustedes escogen el tipo de diagrama, les salen los símbolos que ustedes necesitan para su diagrama. Sí, miren que él va cambiando. Si le doy a diagrama de flujo, me aparecen los símbolos de diagrama de flujo. Si le doy que es un diagrama de UML, me salen los diagramas de UML, ¿cierto? Si le digo que es para bases de datos, en el modelo entidad-relación me van a salir solamente los símbolos de bases de datos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si le digo que es cibernética, me van a salir los símbolos de la cibernética, etcétera. ¿Listo? Yo le voy a dar aquí el de UML, porque si ustedes van a hacer diagramas de casos de uso, pues ese es uno de los diagramas de UML. Y cuando yo haga un diagrama de casos de uso, voy a necesitar un actor. ¿Sí? Y luego voy a necesitar los casos de uso, ¿cierto? Las actividades que van a desarrollar el usuario y el sistema. Si ustedes miran aquí, deben mirar el tooltip text que dice casos de uso. Entonces aquí vengo y le voy a decir cuál es mi caso de uso. Por ejemplo, autenticación, supongamos. Y voy a conectar este usuario con ese caso de uso. Y voy creando todos los actores que necesite y todos los casos de uso que necesite. Incluso yo tengo relaciones entre los casos de uso, ¿cierto? Supongamos que tengo un caso de uso que se llama acceso a base de datos y voy a decir que voy a extender esta relación. Sí, entonces miren, yo voy relacionando los casos de uso en la medida en que los necesito. Esta es la herramienta que yo les recomiendo. Sin embargo, en este curso no les imponemos las herramientas. Ustedes pueden utilizar la herramienta que les parezca mejor, la que prefieran, siempre y cuando sea una herramienta adecuada, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes me hacen diagramas utilizando las figuras básicas que encuentran en Word, pues yo les voy a decir, esas herramientas no son adecuadas para un trabajo de especificación de requerimientos, ¿sí? Pero hay muchas herramientas y ustedes pueden escoger la que prefieran. Bien, entonces yo les recomiendo utilizar DIA, es software libre, les permite hacer todos los diagramas, es muy fácil de manejar. Sin embargo, utilicen la que les convenga, la que ustedes prefieran. Y ahora les voy a mostrar REM, que es la herramienta para la gestión de requerimientos, ¿sí? Entonces, como me tengo que cambiar de sistema operativo, ustedes me regalan unos minuticos, por favor. Pero antes de eso voy a volver a mi presentación porque ustedes pueden ir avanzando en la parte de la autoevaluación. Creo que están mirando en mi presentación, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un enlace para que ustedes puedan hacer una autoevaluación de la temática que hemos tratado y, como de costumbre, se les dará 10 puntos en la calificación del trabajo de la fase 4 a quienes no obtengan la nota máxima. Si usted tiene la nota máxima, que son 125 puntos, no se le pueden dar más. Pero si usted obtiene 110, le podemos dar 10 y ya le queda en 120, ¿verdad? Entonces, a través de este enlace, ustedes pueden ingresar, pero también está en el curso virtual. ¿Sí? En el curso virtual está el enlace en tercer encuentro sincrónico. Ustedes van por entorno de información inicial, luego buscan encuentros sincrónicos vía web conferencia y allí está toda la información de los encuentros sincrónicos. Vayan al cuarto encuentro sincrónico y allí van a encontrar el enlace de autoevaluación, ¿sí? Y listo. La llenan mientras yo ingreso por... Tutor, buenas noches. Es que aparece un mensaje que dice el formulario ya no acepta respuestas. Sí,
Así es, porque no quería que aceptara respuestas antes de hacer la conferencia, pero a partir de este momento les acepta respuestas. Así que si ya lo habían abierto, refresquen y ya puede, ¿no? Ya está, a partir de ese momento está aceptando respuestas al formulario. Bien, aprovechen, diligencien el formulario y me disculpan unos minutos, voy a cambiarme de sistema operativo para poderles mostrar el funcionamiento de red. Voy a suspender la grabación mientras tanto también.